quien la mira no va a perder el tiempo, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya está grabando. Y ahí tenemos todo lo que trabajaron ustedes, que para mí fue maravilloso. Fíjense que hay muchos conceptos que se repiten. Lo primero y más grande aparece unicelular y procarionte. Y aparece muchas veces. ¿Por qué? Porque si yo cambio una palabra y en vez de procarionte pongo procariontes o procariotas o procariota, me aparecen separados en este tipo de propuesta. Sin embargo, miren qué interesante cómo aparece lo diferente que tiene una bacteria con respecto a los otros seres vivos, que son unicelulares y que tienen células distintas, células simples, sencillas, ¿sí? Y después aparecen las otras características, ¿sí? Que son pequeñas, porque dice son microscópicas, que son, ¿cómo es? ¿A dónde está? Ah, acá, fisión binaria. Me encantó porque dice fisión binaria con acento y sin acento y aparecieron separados. Pero es lo mismo, ¿sí? Que se dividen por fisión binaria, que es un método súper, súper sencillo que ya lo vamos a estudiar cuando veamos crecimiento, que ustedes lo conocen porque lo vieron antes, pero que es simplemente estirarse y cortarse al medio, ¿sí? Y aparecen otras cuestiones muy interesantes, como por ejemplo que no todas las bacterias son iguales, que hay bacterias que son arquibacterias, que son más antiguas y que viven en la naturaleza y que no son patógenas, y bacterias del dominio bacteria, que sí nos enferman y que son las que viven con nosotros, las que están en la comida de la heladera, del freezer, eh, digamos, son las que estudiamos habitualmente, tanto para ver si están en los productos que se fabrican o en los medicamentos o en las muestras biológicas que nos mandan para estudiar, ¿sí? Después aparecen las porciones, las partes de la estructura. Disculpen un segundito, un segundito. Disculpen, pero mi marido llevó al gordo a la guardia y quiero estar atenta al teléfono, es por eso. Bien, eh, ¿qué más que les quería comentar? Ah, las estructuras distintas que tienen, ¿sí? Que tienen pared y peptidoglucano apareció muchísimo en esta nube de palabras. Y yo celebro que aparezca, porque vamos a empezar hoy por eso, pero celebro que aparezca porque es algo único de este tipo de microorganismos, como yo les decía. Y aparte aparecen conceptos como la coloración, que es exclusiva, el ADN, que es circular, que también es diferente, los ribosomas 70S, que también aparecen en las bacterias, y solo aparecen dentro de las mitocondrias en los otros seres vivos, nada más. Bueno, la membrana plasmática, realmente me parece que es una nube de palabras muy, muy, muy rica para estudiar. La única aclaración que quiero poner es que dice que no tiene cromosomas y en realidad sí tiene, ¿sí? Aparece un verdecito por acá, no sé si llegan a verlo. Supongo que lo que quiso poner la persona que lo puso es que no tiene muchas moléculas de ADN, ¿sí? Y en realidad es verdad, no tiene muchas moléculas de ADN, no tiene muchas moléculas de ADN, y como no tiene muchas moléculas de ADN, tiene una sola, porque es un cromosoma único, me imagino que por ahí venía la aclaración, y por eso la hacemos. Y el nucleoide, que también aparece esa palabra, que es una palabra que se usaba antes para el genoma de la bacteria, es esta única molécula que aparece. Así que, bueno, yo los felicito, la verdad me encantó, voy a sacarla y me parece que a modo de resumen les va a servir un montón. Eh, Así que, bueno, realmente muy, muy buena producción. Gabriela está desconectada, no la llegó a ver. Bueno, la van a tener la tienen ya en el aula. A ver si apareció ahora. Ah, acá está. Bien. Vamos a arrancar ahora con otra presentación, ¿sí? Que también la tienen en el Canvas y que se llama Biología Bacteriana. Y que por más que tengan varias, a mí siempre me gusta subir de otros docentes, más que nada porque les sirven para enriquecerse en la virtualidad. En la presencialidad me estarían escuchando a mí como un loro hablar muchísimo, y ahora van a ver que vamos a tener habitualmente encuentros de una hora y media, no, una hora no, una hora y cuarto, una hora y media. Yo soy de las personas que creen que 4 horas sentado frente a la compu no hace que uno aprenda más.
sino que quizás ese tiempo uno lo puede dividir en la semana haciendo algún otro trabajo y es muchísimo más productivo para estudiar y uno no se agota tanto. Me parece que 4 horas frente a la compu no nos hace mejores alumnos, no nos hace ni personas más sabias, ni que van a poder llevar mejor la materia. Así que bueno, por eso van a tener trabajos en la semana, digamos, van a ver que en vez de quedarnos las 4 horas, vamos a hacer 1 hora y media habitualmente, alrededor de las 10 estaremos terminando siempre. Puede que algún día nos quedemos unos minutos más, pero no muchos más. Yo, la verdad que manejo en todas las materias este tipo de régimen. A ver qué pusieron. No, sí, Eliana, estoy de acuerdo con Débora, no hay forma, Claudia, no podés aprender estando conectado tantas horas, salvo que tengas un montón de oradores diferentes, entonces sí. Bueno, vamos a empezar por esto. Díganme, lo que están viendo, ¿son estructuras obligatorias o son estructuras optativas para una bacteria? Díganme, no escríbanlo mejor así todos lo pueden leer. Obligatorias, obligatorias, obligatorias. Bueno, me encanta que todos sepan que son obligatorias. Esto quiere decir que todas las bacterias van a tener esto. Si yo agarro 10 bacterias, todas van a tener esto. Si agarro 50 bacterias, todas van a tener esto. Si agarro 1000 tipos de bacterias diferentes, todas van a tener esto. Por supuesto, para cada género y especie de bacterias habrá algunas otras cosas que son obligatorias. Pero para el general de todas las bacterias, todas tienen esto. Así como los seres humanos tenemos 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, 2 ojos, una boca, una nariz. Generalmente tenemos esto. Hay algunos individuos que quizás les falta un miembro, quizás les falta otro, ¿sí? Bueno, esa es la particularidad de ese individuo. Esto pasa con las bacterias. Todas tienen esto, la particularidad de cada género y cada especie es que tienen algunas otras cosas, pero esto no les falta. Salvo una sola excepción que en un ratito vamos a ver. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo obligatorio. Habíamos dicho que había estructuras optativas y me gustaría que las escriban en el chat, las que son optativas. Las voy leyendo. Cápsula, plásmido, flagelos, glucocálix. Muy bien, las inclusiones. La división celular, ojo Juan, que es característica de estos seres vivos, pero no es una estructura, ¿sí? Estamos hablando de cuando miramos, ¿qué miramos? ¿Sí? Bien, me están hablando de vesículas de gas, ¿sí? Gotitas de agua del citoplasma, sí, tienen microgotas, tienen capa mucosa, bien, buenísimo. Todo eso es optativo, o sea, por fuera, si yo me paro en esta estructura, ¿sí? Que es la pared celular, la gruesita, y voy para afuera, voy a tener pilis, voy a tener fimbias, voy a tener flagelos, voy a tener cápsula, que puede ser glucocálix o esta capa mucosa bien gelatinosa, y si me meto adentro, por acá, entre todo lo obligatorio, podré tener o no alguna inclusión, como por ejemplo gránulos de glucógeno, alguna inclusión como gránulos que se llaman volutina, que son fuentes de energía, alguna inclusión como gránulos de azufre, alguna inclusión como óxido de hierro, que se llama magnetita y que ayuda a las bacterias acuáticas a ubicarse de acuerdo al polo magnético de la Tierra. Alguna inclusión como estas inclusiones citoplasmáticas no las tienen todas, sino que las tienen algunas, ¿sí? Alguna inclusión como las vesículas de gas. Estas vesículas de gas son, como yo les contaba la vez pasada, para las bacterias acuáticas, les permiten flotar y son interesantes, como decía Betina, les permiten flotar y es una burbuja en realidad de aire que está rodeada por una capa de azúcares, por eso no es una organela, si tuviera una capa, una bicapa, sería una organela, ¿sí? Una bicapa fosfolipídica, pero esta es una capa de azúcares que permite apretarla y concentrar esa presión o dilatarse ¿sí? Y expandir la burbuja de acuerdo a la altura a la que quiere flotar la bacteria, no la que quiere, la que le conviene para hacer fotosíntesis. Bien, van a encontrar una lista de todas estas inclusiones que yo les dije en
el archivo de resumen que en cuanto terminemos esta clase les voy a mandar como mensaje para que lean y repasen. Bien, ¿qué más puede haber adentro de la bacteria? Acá Carlos dice plásmidos. Sí, señor, plásmidos. Plásmidos son material genético extra que no está en el cromosoma, que no tienen todas las bacterias y que le da grandes ventajas, que puede estar adentro, y algunas tienen 1, algunas tienen 2, hasta 9, se sabe que tienen. Se han encontrado algunas con más, pero en general se sabe que pueden albergar, por el tamaño que suele tener una bacteria, hasta 9, ¿sí? Cómodamente muchos menos. Bien. Así que ya sabemos que tienen un montón de cosas las bacterias. Empecemos con lo obligatorio. La membrana plasmática, ustedes ya la conocen, es una bicapa fosfolipídica. Esta imagen la vieron en todas las materias. Yo no voy a ahondar en esto, pero sí, bueno, recordemos que tienen proteínas integrales, proteínas superficiales, y lo interesante es que todas tienen membranas muy fluidas, mucho más que los eucariontes, porque no tienen esteroles, excepto los micoplasmas, que son bacterias muy pequeñitas que solamente tienen vida intracelular, o sea, viven adentro de otras células, que no tienen, que no tienen pared y por eso tienen esteroles. Los micoplasmas son las únicas excepciones que hay a la bacteria sin esteroles, perdón, a la membrana plasmática sin esteroles. Todas las demás, todas las demás, tienen ausencia de esteroles, porque tienen pared y no los necesitan, ¿sí? Quiere decir que esta membrana va a ser mucho más fluida que otras membranas de otros seres vivos, y aparte va a tener, como ya dijimos la semana pasada, un montón de funciones más. ¿Cuáles? A ver quién se anima a escribir qué funciones tiene la membrana plasmática de una bacteria que no tienen las membranas plasmáticas, o que sí tienen quizás, de otros seres vivos. Nos interesan más que nada las funciones extra. Participan en la respiración celular, en la fotosíntesis, tienen por supuesto la permeabilidad que todas las membranas tienen. Participan en la producción de energía, ¿sí? en la producción de ATP por medio de proteínas, que son enzimas gigantes, se llaman ATPasas. Dan algo de protección de pero la protección fundamental se la da la pared, ¿sí? Porque la pared, acuérdate que es como una capa gruesa, como un cascarón, ¿sí? Síntesis de lípidos, esa era la que faltaba y es re importante. Nosotros no la vamos a estudiar porque los lípidos se sintetizan igual en todos los seres vivos, pero sí, digamos, es una de las grandes funciones que tiene la membrana plasmática. Así que todo lo que hacen todos los demás seres vivos asociados a otras membranas, ellos, estos bichitos pequeñitos, estos microorganismos, solamente tienen esta membrana y es la que usan, ¿sí? No tienen ninguna otra membrana, y yo les dije, por eso tampoco tienen organelas, porque todas las organelas se definen como estructuras delimitadas por una membrana similar a la citoplasmática. ¿Bien? ¿Qué más tienen estos seres vivos? Bueno, tienen pared, y acá quiero que abran y prendan sus antenas muchísimo. Esta materia no es química. ¿Y por qué lo aclaro? Porque nadie les va a tomar ninguna fórmula, ¿sí? Así que si ven fórmulas, no huyan. Simplemente es a modo ilustrativo, y van a ver que en los libros de microbiología aparecen muchas fórmulas, pero no las tienen que saber, nadie se las va a preguntar. Lo que sí tienen que saber es la parte biológica, porque estamos estudiando la biología de los microorganismos. Bien, hay dos modelos muy grandes de pared celular. Lo que ustedes están viendo acá, esta es una pared, a la izquierda, a la derecha ven la otra pared, ¿sí? Hay dos grandes modelos de bacterias. Las bacterias comunes, todas las bacterias, tienen o un tipo de pared o el otro tipo de pared. Y las llamamos gram positivas o gram negativas porque para diferenciar qué tipo de pared tienen, se usa una coloración, que es la coloración de gram, que en un ratito la vamos a ver. Entonces, yo tengo mi bacteria, la quiero estudiar y, por ejemplo, para saber qué tipo de pared tiene, puedo colorearla, puedo teñirla como hacían en histología, ¿sí? Alguno habrá hecho coloración de Gram en biología, quizás, pero bueno, ahora la vamos a repasar. Lo que sí es importante es saber que ambos modelos de pared tienen estructuras totalmente diferentes y tienen ambas obligatoriamente peptidoglucano, ¿sí? Fíjense, entonces voy a empezar por esta pared, que es la Gram positiva, que es la que está a la izquierda, que tiene lo celeste es la membrana plasmática, que es igual en todas las bacterias. Después tiene un espacio bien vacío, chiquitito, que se llama espacio periplásmico.
el espacio periplásmico, está lleno de de metabolitos, de cationes, ¿sí? Es un espacio acuoso con muchas enzimas y muchos cationes, que en las gram positivas es muy, muy, muy pequeñito, pero muy pequeñito. Fíjense que es mucho más pequeño que la membrana plasmática. Y después aparece una gruesa, gruesísima capa de peptidoglucano. Y yo les dije que el peptidoglucano era único en las bacterias, pero no les dije, y esto sí es importante, el peptidoglucano es el componente principal de las bacterias gram positivas. ¿Esto qué quiere decir? De las paredes, perdón, de las bacterias gram positivas. Cuando yo miro una pared gram positiva, veo un espacio periplásmico pequeño, veo un espacio de peptidoglucano gigante y algunas otras moléculas más. ¿Eh? El 90% de la pared gram positiva es peptidoglucano. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Todas las bacterias son gram positivas? No, ni siquiera la mayoría, ¿sí? Están muy repartidas y tenemos las gram positivas, que tienen muchísimo peptidoglucano, y las gram negativas, que en la repartija les tocó muy poquito, ¿sí? Esta es un modelo de pared gram negativa. Fíjense que la membrana, al igual que la otra, tiene un grosor fino. El modelo gram negativo es mucho más complejo que el gram positivo porque fíjense, tiene un espacio, todo esto naranja que ven en el medio, es un espacio periplásmico muy ancho. Miren, ¿sí? Cuando uno mira una pared de una membrana, perdón, una pared de una bacteria gram negativa, ve mucho espacio periplásmico, muchísimo espacio periplásmico. Y adentro del espacio periplásmico, ya nos están apareciendo las diferencias, ¿sí? Adentro está el peptidoglucano, que es una porción muy pequeña, es una capa pequeña de este compuesto, ¿sí? Es muy finita, fíjense, la cantidad de peptidoglucano que tiene la negativa, que se calcula que es el 10% de la pared, contra la cantidad enorme de peptidoglucano que tiene la positiva, que dijimos que se calculaba que era el 90% de la pared, no de la bacteria, de la pared. Bien. ¿Y qué más tiene esta pared? Y ojo con esto, todo lo que yo voy a nombrar es pared. Tiene un espacio periplásmico muy abundante con el peptidoglucano inmerso en él y una membrana externa por fuera. Y esto no es una membrana plasmática. Esto es una membrana extra que tienen las gram negativas que es parte de la pared. No es por fuera de la pared. ¿Qué tiene la pared gram negativa? Tiene un espacio periplásmico que tiene el peptidoglucano y una membrana externa. Y ahí termina la pared, ¿sí? En la membrana externa, que es lo más externo que debería tener esta bacteria si no tiene cápsula. Bien, vamos a dar un ejemplo de una bacteria gram positiva que tiene este tipo de pared. Yo no tengo posibilidad de escribir, no tengo posibilidad de escribir, uy, se me salió mal, sin la U. Ahí voy de vuelta. Ahí va, ahí está bien escrito, sin la U. Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva. Staphylo quiere decir nube, coccus quiere decir coco, por eso a ustedes se les da la idea de que es una bacteria redondita, circular. Aureus porque es amarilla. Esto es género con mayúscula, especie con minúscula. Cuando uno las tipea, se ponen en itálica, se ponen en lo que se considera cursiva. Cuando uno las escribe a mano, las escribe en cursiva. Yo no tengo cómo hacer la itálica acá. Probablemente haya, yo no sé. Así que tengan en cuenta que deberían escribirla en cursiva y si la tipean en itálica. Pero lo obligatorio es género con mayúscula, especie con minúscula. Esa es una gram positiva. Vamos con una gram negativa. ¿La escribí bien? Sí, para que no me pase, que se me haga una letra de más. Escherichia coli. Escherichia es el género, coli es
La especie, esta es gram negativa. Quiere decir que esta tiene una porción de peptidoglucano pobre. Bien. ¿Cómo es el peptidoglucano? Es un compuesto maravilloso, que ustedes que saben un montón de química lo van a entender enseguida. Miren, es un heteropolímero, ¿sí? Un heteropolímero de dos azúcares. Miren simplemente la parte de arriba, ¿eh? Voy por arriba. Es N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Yo tengo una glucosamina al lado un murámico, una glucosamina, un murámico, una glucosamina, un murámico. Es un heteropolímero, es como si yo tuviera un collar de perlas solamente de dos colores alternadas, ¿sí? Roja, verde, roja, verde, roja, verde, glucosamina, murámico, glucosamina, murámico, glucosamina, murámico, ¿sí? Bien. Este heteropolímero que por sí solo rodea toda la bacteria no tendría la fuerza para contener toda la presión que hay dentro de la bacteria, que es como la de un neumático, ¿sí? No podría contener tanta sobrepresión. Entonces, ¿qué es lo que tiene este compuesto de interesante? Que por medio de puentes peptídicos, ¿sí? Fíjense que estos son aminoácidos, se une un heteropolímero con otro igual, ¿sí? Entonces voy a tener un collar de perlas de dos colores unido, ¿sí? Por el murámico a otro collar de perlas igual de los mismos dos colores unido a otro murámico. Voy de vuelta. Voy a tener un heteropolímero, que es glucosamina murámico, glucosamina murámico, unido por unos aminoácidos a otro collar igual, que es glucosamina, murámico, glucosamina, murámico, glucosamina, murámico. O sea, tengo una cadena de azúcares, de dos azúcares alternados, unida a otra cadena de azúcares, de dos azúcares alternados. ¿Por qué? Por un par de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Bueno, depende de la bacteria, serán los aminoácidos que se usan, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, bueno, acá tenemos L-alanina, D-glutámico. Este aminoácido, por ejemplo, es exclusivo de bacterias, no hay otros seres vivos que tengan DAP. No, este es exclusivo de bacterias, diaminopimélico. Y D-alanina. Fíjense que las bacterias tienen L-alanina y D-alanina. Ustedes seguramente escucharon hablar de eso. Bueno, acá tenemos otro esquema que nadie tiene que saber, pero nos sirve para decir una glucosamina unida a un morámico, unida a una glucosamina, y sigue la cadena. Y de esta va a salir una cadena de aminoácidos. Y acá tenemos el mismo heteropolímero con la misma cadena de aminoácidos que se pueden unir entre ellos directamente o por un puente, en este caso de pentaglicinas, de 5 glicinas. Lo interesante es que siempre se une el tercer aminoácido de una cadena con el cuarto de la otra. Siempre. ¿Sí? Y como yo voy a tener capas y más capas y más capas y más capas, bueno, esta es una unión directa, ¿sí? Como yo voy a tener capas y más capas, voy a tener esto. Esta es la imagen que a mí me interesa que ustedes vean, ¿sí? Tengo el heteropolímero que era mi cadena de perlas, ¿sí? Con glucosamina, murámico, glucosamina, murámico. Unido por una cadenita de aminoácidos a otro heteropolímero igual. Unido por la misma cadenita a otro heteropolímero igual. Unido por la misma cadenita a otro heteropolímero igual. Y de esta manera es como si fuese una red de vóley, ¿sí? O una red de tenis alrededor de una pelota, ¿sí? Esa es la estructura que tiene, es una red. Fíjense, tengo los heteropolímeros lineales unidos por aminoácidos a otros heteropolímeros, de manera que me queda una estructura muy rígida, muy compacta, que va a poder sí ahora soportar toda la presión interna que tienen las bacterias. Hasta acá vamos bien, porque esto es bastante complicado. Bien, buenísimo. Ok, o sea, puedo decir lo último y todavía no fallecen, me encanta. Bien, fíjense, ¿ven estas cadenitas de acá que yo les dije son aminoácidos? Bueno, si estos aminoácidos están unidos directamente entre las dos cadenitas, es una bacteria gram negativa. Y si estas dos cadenitas están unidas por un puente de pentaglicina, es una bacteria gram positiva. Voy a ir para atrás. Esto es negativa. Se une directamente el tercero de uno con el cuarto del otro. Es una bacteria gram negativa. Vuelvo una más para atrás. Si el tercero de uno se une con el cuarto del otro con un puentecito de 5 glicinas, es gram positiva.
yo se los cuento porque aparece mucho en los libros, ¿sí? Nadie tiene que estudiar el orden de estos aminoácidos. Sí, lo puedo repetir, Oriana. Nadie tiene que estudiar este orden, por favor, porque depende del orden de cada bacteria, ¿sí? Acá tienen estos dos ejemplos que son los mismos ejemplos que les escribí yo. Eh, ¿Sí? Y pueden ver los aminoácidos, pero si yo agarro otra bacteria gram positiva, va a tener otros 4 aminoácidos acá distintos quizás. ¿Bien? Entonces, yo lo que decía es que tengo un heteropolímero que se va a unir a otro heteropolímero. ¿Y estos dos cómo se van a unir? Por un puentecito de aminoácidos, ¿sí? Un puente peptídico. ¿Qué aminoácidos son? Bueno, siempre son 4 que salen de una mureína y se unen a otros 4 que salieron de otra mureína. Acá tengo una mureína, se unen acá. Eh, un ácido murémico, perdón. Acá de la M salen 4 y acá de esta M salen 4. Y en el medio están unidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se unen? Y depende qué tipo de bacterias sean. Si es una bacteria gram negativa, se unen directamente. Pero si es una bacteria gram positiva, se unen por un puente de glicinas, de 5 glicinas. Entonces, todas tienen esta estructura. Los heteropolímeros unidos por aminoácidos. Todas tienen de cada N-acetilmurámico, tienen un puentecito de 4 aminoácidos que sale de ahí para unirse con otros 4 aminoácidos que salen del otro. ¿Cómo se unen? Bueno, depende. Si son gram negativas, como les muestro ahora, se unen directamente. Yo acá tengo una N-acetilglucosamina unida a un N-acetilmurámico y tengo 4 aminoácidos que bajan. Este también es un murámico. Tiene otros 4 aminoácidos. Si se unen directamente el tercero de una cadena con el cuarto del otro, es negativa la bacteria. ¿Sí? Entonces, esta membrana va a tener peptidoglucano más apretadito, porque acá es directa la unión. Si miro una gran positiva, que esta es la diferencia, tienen un puentecito de glicinas. Esto quiere decir que este peptidoglucano va a estar un poquitito menos apretado. ¿Sí? Un poquitito menos apretado. Bien. No sé si se entendió. Qué bueno. Bien. Yo creo que lejos esto es lo más difícil que vemos. ¿Sí? Después será más largo o más corto, pero entender la estructura del peptidoglucano es complicado. Eh, bien. Voy a esperar a ver si alguien tiene alguna consulta. Genial, se entendió. Bien. Buenísimo. Entonces, ya sabemos el peptidoglucano. Quiero volver, perdón, a acá. No, una más. Bien. Acá miren, tenemos una red gigante de peptidoglucano. O sea, tengo filas y filas y filas de heteropolímero unidos por estos puentecitos de aminoácidos. Y acá tengo una capa finita, 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 finita de ese heteropolímero, varias capas de heteropolímero unidas por los mismos aminoácidos, pero finita, ¿sí? Y yo les dije que la pared, aparte de tener peptidoglucano, que era lo especial, ¿sí? Aparte del peptidoglucano, tenía otras cosas. Entonces vamos a ver qué otras cosas tienen. Esta es una pared gran positiva, ¿sí? Acá tenemos la membrana plasmática, que ustedes ya la conocen. Acá tenemos el espacio periplásmico finito, que habíamos dicho. Y toda esta capa gigante es el peptidoglucano. ¿Sí? Muchísimo peptidoglucano, habíamos dicho. Bueno, ¿qué más tiene esta pared aparte de tener 90% de peptidoglucano? Bueno, tiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Qué es esto? Esto que voy a mostrar ahora es un ácido teicoico. Fíjense que está clavado en el peptidoglucano. Esto es un ácido teicoico que está clavado en el peptidoglucano. Cuando este mismo ácido traspasa todo el peptidoglucano y se une a un lípido de la membrana, se llama lipoteicoico. Por eso va a haber ácidos teicoicos, que son los que quedan clavados en el peptidoglucano, y lipoteicoicos, que son los que atraviesan todo el peptidoglucano y se unen a un lípido de la membrana plasmática. Si miran esta imagen, esta es la pared gram positiva entera. ¿Qué tiene la pared gram positiva? Tiene espacio periplásmico, tiene peptidoglucano, tiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y nada más. ¿Bien? Perfecto.
Dijimos que la pared gram negativa era más complicada, que tenía otras cosas. Acá tenemos la pared gram negativa. Tienen la membrana plasmática, que ya la conocen, ¿sí? Por fuera tenían un espacio periplásmico enorme, muy, muy grande, que tenía el peptidoglucano, ¿sí? Esta red que vimos recién. Y por fuera del espacio periplásmico tenía otra membrana que se llamaba membrana externa y que es parte de la pared, ¿sí? No es muy feliz el nombre que le pusieron, porque uno cuando lee membrana externa piensa que es otra estructura. Sin embargo, es parte de la pared. ¿Y cómo es la membrana externa? Miren qué interesante. Es bastante parecida a todas las membranas que ustedes conocen, ¿sí? Tiene una capa de fosfolípidos, la interna, y una capa de otros compuestos que también tienen lípidos, ¿sí? Y aparte tienen polisacáridos, ¿sí? Quiere decir que esta membrana tiene una estructura similar a las membranas que conocemos, solo que la parte, la capa externa de la membrana externa, o sea, la parte de más de afuera, tiene una estructura similar con otros componentes. Y ahí vamos. El lípido se llama lípido A. Son diferentes tipos de lípidos, pero generalmente, o sea, en general se nombran como lípido A. Y los polisacáridos se nombran como polisacárido O. Lípido A, polisacárido O. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esta bicapa, que es externa, tiene una capa interna igual a todas las membranas. Y una capa externa similar, que está formada por lípido A y polisacárido O. ¿Sí? Y este lípido A varía de acuerdo a las bacterias y el polisacárido O varía de acuerdo a las bacterias. ¿Por qué? Juan pregunta por qué es más gruesa la positiva. Bueno, la realidad es que no tienen nada por fuera, entonces lo más externo que tiene esa pared es el peptidoglucano, que es lo que soporta tanta presión y las hace tan fuertes, y tiene clavados estas moléculas, ¿sí? De ácidos teicoicos y lipoteicoicos que tienen, ustedes no vieron inmuno, pero se van a acordar de mí, cuando vean inmuno, tienen capacidad antigénica, tienen capacidad de ser reconocidos por otros como extraños, igual que los polisacáridos O. Tienen capacidad de ser reconocidos como extraños, nosotros los podemos reconocer y atacarlos. Ahora, la capa gruesa de peptidoglucano viene por información genética, eso está codificado en los genes de las bacterias, por eso tienen más o tienen menos, ¿sí? No solamente está codificada la secuencia para hacer el peptidoglucano, sino que tienen las enzimas necesarias para construirlos y tienen unas enzimas maravillosas que las vamos a ver más adelante, pero que ya que pregunta Juan vamos a poner el nombre. Se llaman lisocimas. Ay, esperen, ¿por qué? Ahí está. Que son maravillosas porque son enzimas que son capaces de romper las uniones de peptidoglucano. Y son las únicas enzimas que rompen el peptidoglucano y la fabrica la bacteria. ¿Sí? Bueno, también las tenemos nosotros, por ejemplo, en las lágrimas. Por eso nosotros en las lágrimas, cuando lloramos, eliminamos las bacterias. ¿Por qué? Porque les rompemos su peptidoglucano, porque nuestras lágrimas tienen lisocimas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué una tiene más que otra? Bueno, eso viene codificado en la bacteria, es genético. ¿Por qué algunas tienen forma de coco y otros de bacilo? Y bueno, está codificado en el genoma de la bacteria. Algunas tienen una forma, otras, y otras inclusive son bacilos que quedan unidos o son cocos que quedan unidos y eso depende de la fisión binaria que hacen y eso también está en el genoma de la bacteria. Bien. Bueno, vuelvo un chiquitito a la de atrás. Esta era la que preguntaba Juan, ¿sí? Muchísimo peptidoglucano, ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y esta es la negativa, como el Escherichia coli, que tiene una capa enorme, porque es mucho más grande la pared, muchísimo más grande, pero tiene un espacio periplásmico gigante, un peptidoglucano en el medio y esta membrana externa que tiene una pared interna, una capa interna, perdón, una pared no, una capa interna igual a todas las membranas y una capa externa diferente que tiene lípido A y polisacárido O, que genéricamente se nombran así, pero cada bacteria tiene una secuencia diferente. Bien.
Voy un minutito. Eliana. Sí, Eliana, tienen las negativas. Las positivas tienen algo parecido, ¿sí? Que también rompe el peptidoglucano. Las negativas son las que hacen lisosimas como las que tenemos nosotros en las lágrimas. Bien. Volviendo a esto, esta capa parece mucho más sencilla, sin embargo es muy fuerte porque tiene muchísimo peptidoglucano. Esta capa, que es muchísimo más complicada, fíjense, toda esta pared es enorme y tiene mucha complicación, no es tan fuerte, porque la estructura que soporta la presión es esta y es muy pequeñita, ¿sí? Quiere decir que es probable que muchas gram negativas sean más débiles a algunos efectos o algunos agentes físicos que usemos nosotros o químicos que las gram positivas. Bien, esta es la estructura general de la pared. Gram positiva y gram negativa. ¿Todas las bacterias tienen pared? No. ¿Sí? Hay solo una excepción que son los micoplasmas, que ya les había anotado antes, que como no tienen toda esta estructura con peptidoglucano, eh, tienen esteroles. ¿Hay alguna otra bacteria que tenga algo distinto? Sí, sí, hay bacterias que tienen algo distinto, que son las arquibacterias, que son las bacterias más antiguas, que son las bacterias que viven en la naturaleza, que son las bacterias que son capaces de vivir en ámbitos extremos, se las llamamos extremófilas, que viven en volcanes, en superficies marinas, que viven en el suelo, son ambientales, que no nos enferman, que las usamos para investigación, bacterias del azufre, bacterias del hidrógeno, bacterias del metano, que no tienen peptidoglucano, sino que tienen un compuesto muy parecido que se llama pseudopeptidoglucano, ¿sí? Pero la estructura es similar, solo que cambia un poquito la composición química. Como nosotros no vamos a estudiar la química de simplemente la biología, con saber que tienen alguna composición similar, pero la estructura es igual, nos quedamos tranquilos. Bien, esto no lo quería ver, pero sí quería ver esto. No, antes de esto quiero mostrarles esto. Esta es una pared que se llama atípica, y por favor nadie salga corriendo a buscar un balcón. Es una pared atípica que solamente las tienen las micobacterias. Por favor, esto con mucha calma, ¿sí? Dijimos que todas las bacterias son o gram positivas o gram negativas, que hay solo un grupito de ellas, que es el género Mycobacterium, que tiene una capa, que tiene una, perdón, está mal lo que estoy diciendo, vamos de vuelta. Todas las bacterias son gram positivas o gram negativas. Hay dos excepciones. Unas son las que no tienen pared, que son los micoplasmas, y otras son las que tienen una pared que se llama ácido alcohol resistente. Ahí está, ácido alcohol resistente, que es esta pared que ven acá, que es la pared de las micobacterias. Las micobacterias son bacterias que se llaman así porque al principio, cuando se las clasificó, no se sabía nada de genética, de biología molecular, no se había secuenciado el ARN16S, así que no había árboles filogenéticos y se pensó que eran hongos. Por eso se llaman micobacterias. A ver, las mico con las arquibacterias. No, no. Voy para atrás. Las arquibacterias son gram positivas y gram negativas. Y en vez de peptidoglucano tienen pseudopeptidoglucano porque es parecido. ¿Sí? Todas las bacterias son o gram positivas o gram negativas, aún las arquibacterias. Después, hay un grupito que no tiene pared, que son los micoplasmas, por eso no tienen peptidoglucano tampoco. Y hay otro grupo de bacterias que son estas que les estoy mostrando ahora, que son micobacterias, que son bacterias que tienen una pared diferente, ¿sí? Muy, muy diferente, que les pido por favor que no la estudien, la estructura de esta bacteria, de esta pared. Pero fíjense, tenemos la membrana plasmática, ¿sí? Tenemos el peptidoglucano, y esto es lo único que quiero que sepan y que por favor lo sepan. En la estructura externa tienen algo que se llama como ácidos micólicos. ¿Sí? Tienen una estructura muy similar,
pero en la parte externa tienen ácidos micólicos. Y estos ácidos micólicos hace que no se las pueda teñir con la coloración de Gram. Por eso, para ordenarnos, tenemos todas las bacterias tienen pared, excepto los micoplasmas. Todas las bacterias que tienen pared se dividen en gram positivas o gram negativas, sean del dominio bacteria o del dominio arquibacterias, las arqueas, ¿sí? Todas las bacterias se pueden teñir con gram para ver si son gram positivas o gram negativas, excepto las micobacterias que tienen ácidos micólicos y que no se pueden teñir con gram. Y les voy a poner un ejemplo de una bacteria que de vuelta pongo género y especie, debería estar en itálica, pero fíjense, género en mayúscula, especie en minúscula, y esta es una de las micobacterias, pero hay otras. Ustedes conocen esta seguro, y antes de avanzar en las preguntas, ¿sí? No es que no las leo, sino que quiero terminar esto. Las micobacterias tienen ácidos micólicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no las puedo tener. Y como no las puedo tener, con Gram tengo que estudiarlas de otra manera. Acá Débora nos pone que se usa una coloración que se llama Ciel-Nielsen, ¿sí? No se asusten, no se asusten. Esta coloración de Ciel-Nielsen, al igual que la coloración de Gram, que la vamos a ver ahora, la van a encontrar en el TP1 de la guía, que siempre les digo, les dije un montón de veces que es teórico y que lo tienen que leer de allí, que nos permite colorearlas de una manera diferente, porque los ácidos micólicos hay que romperlos para poder colorearla y hay que calentar ese extendido de bacterias para poder colorearlas. Es una coloración diferente. Entonces, vamos a ordenarnos. Todas las bacterias tienen pared, ¿sí? Excepto los micoplasmas. Como no tienen pared, no se pueden teñir con Gram, Oriana, porque el Gram tiñe la pared. Entonces, todas las bacterias tienen pared, excepto los micoplasmas. Todas las bacterias que tienen pared son o gram positivas o gram negativas y les hago coloración de gram, excepto las micobacterias que no las puedo tener con gram porque tienen ácidos micólicos y las tiño con otra coloración. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Buenísimo. Bien. Entonces, los micoplasmas no tienen pared, por eso tienen esteroles en la membrana y viven adentro de otras células. Por ejemplo, micoplasmas son comunes que causan enfermedades en genitales, por ejemplo, el micoplasma urealyticum, ya lo vamos a estudiar. Uy, ¿qué escribí? ¿Dónde escribí? En ningún lado. O el micoplasma hominis, que quizás es más fácil de recordar el nombre, ¿sí? O el ureaplasma, son todos micoplasmas, son bacterias muy, 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 muy pequeñitas, más pequeñitas que las comunes, ¿sí? Que viven adentro de otras células que no tienen pared y como la coloración de Gram tiñe la pared, no las puedo tener. Y después todas las demás, no importa si son arquibacterias o eubacterias, todas tienen pared. Por eso les hago Gram. Excepto los micoplasmas que tienen pared, perdón, las micobacterias que tienen pared, que es la pared que ustedes están viendo, que tiene ácidos micólicos y que no permiten que pase el colorante de Gram. Por eso no las puedo tener, no porque no tengan pared, sino porque la técnica no sirve para ellas, porque los ácidos micólicos hacen que no pueda entrar el colorante, ¿sí? Y de hecho, para colorearlas con este otro método, que se llama así el Nielsen, tengo que calentarlas, si no, no puedo colorearlas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿El resumen? Buenísimo, buenísimo. Igual si repasan estos temas y en la semana les quedó una duda, me avisan. Sí, yo les respondo, escríbame que no hay problema. Bueno, vamos a ver cómo se hace un gram. Muchos de ustedes ya hicieron en alguna otra materia o en algún otro momento, y nosotros lo vamos a ver.
lo tienen explicado en la guía, por supuesto, porque todos los años, no en la virtualidad, sí, en la presencialidad, esto se hace en el laboratorio, pero se explica teóricamente, así que vamos a hacer lo mismo nosotros. Para ver qué tipo de pared tiene una bacteria y poder clasificarla, lo primero que necesito es un cultivo, necesito las bacterias. ¿Sí? Voy a, en un portaobjetos, que ustedes ya usaron en otras materias, voy a poner un poco de la muestra y la voy a calentar para fijar. ¿Sí? No voy a poner el vidrio arriba del fuego y lo voy a dejar quieto porque se me va a romper, es un vidrio finito, ustedes ya lo tocaron, pero lo voy a flamear, lo voy a pasar así como un vaivén por arriba del fuego hasta que se seque. De esta manera voy a matar las bacterias y voy a hacer que se queden pegadas al vidrio. Ustedes en otras materias, por ejemplo en ISTO seguramente, hicieron fijaciones con alcohol. ¿Sí? Es otra forma de fijar, esa es una fijación química usando alcoholes. ¿Sí? Alguno quizás es técnico de laboratorio y fijó células sanguíneas con alcohol, con metanol, bien, o digamos, otros alcoholes, hay para algunas células se puede usar inclusive etanol, metanol es el más común, como dice Noelia. Esa es una fijación química. Nosotros hacemos una fijación física. Queremos matarlas para que no sean peligrosas y aparte pegarlas al vidrio. Entonces las flameamos arriba del fuego. Una vez que eso que se secó, digamos, veo que se evaporó todo el agua y quedaron fijas, voy a dejar enfriar el vidrio y voy a colorearlo. Voy a hacer una coloración que tiene un par de pasos y después lo voy a mirar al microscopio de inmersión con aceite, a 100 por. Bien, estos son los pasos de la coloración. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber? Que el colorante principal es el cristal violeta. Ese es el colorante principal. O sea que yo busco teñir de violeta. ¿Sí? ¿Y qué busco teñir de violeta? Todas aquellas bacterias que sean gram positivas. ¿Qué hice? ¿Apreté algo mal? A ver. Ahí está. Bueno, entonces, yo quiero, el objetivo de la coloración es que las que son gram positivas se vean violetas al microscopio. Entonces, como yo no sé lo que tengo, a todas mis bacterias le pongo el cristal violeta y me quedan todas violetas. Estos son bacilitos largos, estos son cocobacilos, son más rechonchitos, estos son coquitos, cocos en cadena, ¿sí? Todas me quedaron violetas. Esta coloración tiene 4 pasos y entre paso y paso siempre se lava con agua, agua común. Cuando les ponga mi colorante principal, que es el cristal violeta, todas van a quedar violetas. Entonces voy a dejarlas un tiempo, voy a lavar. Para que retengan el colorante, les voy a poner un mordiente, ¿sí? Un mordiente es como un parlante que amplifica la señal. Bueno, acá es un compuesto químico que amplifica la retención de colorante. O sea, aquella que se puede quedar con el colorante va a ser compuestos químicos mucho más grandes para que cuando le ponga agua no se laven, ¿sí? Es un mordiente. Y es el Lugol. El Lugol, seguramente ustedes lo usaron en biología para identificar hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, le puse cristal violeta, lo dejé un tiempo, lo lavé, me quedó todo violeta. Le puse Lugol para que el violeta siga retenido. Lo dejé un tiempo, lo lavé. Aquellas bacterias que tienen muchísimo peptidoglucano, muchas, 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 muchas capas, van a poder retener ese colorante unido al Lugol. Aquellas bacterias, ¿sí? Estas lo retuvieron. Aquellas bacterias que no tengan mucho peptidoglucano no van a poder retener el Lugol. Y para esto, para asegurarme de que algunas lo retengan y otras no, voy a poner un decolorante, que es alcohol acetona. Voy a dejar actuar y lo voy a lavar. Y acá ya me quedaron violetas, las que yo buscaba que eran gram positivas, y sin coloración, las que no son gram positivas. Para hacer más fácil la visualización, se le pone un contracolorante, que es la safranina. ¿Sí? Entonces, le pongo el colorante principal, le pongo el mordiente, le pongo el decolorante y para poder ver mejor le pongo el colorante secundario o el contracolorante. Bien. Una vez que hice todo esto, tengo que mirar el microscopio. Cuando mire bacterias gram positivas, las voy a ver de color. A ver quién lo anota. Violeta, claro, violeta, porque era el objetivo de mi coloración era encontrar que las gram positivas retengan el colorante principal, violeta. Cuando
Las BA rosas no son gram positivas. Y como no hay otra opción, son gram negativas. Entonces, todas las gram positivas las veo violetas, todas las gram negativas las veo rosas. ¿Sí? Pero aparte, fíjense que cuando yo miro el microscopio voy a ver esto. Entonces, aparte de ver cómo es la pared, voy a ver otra cosa de las bacterias. Voy a ver la forma que tienen, la morfología. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, muy bien. Vamos a mirar un... No, acá. Esta es una foto de un gram. Fíjense que tengo bacterias y que el gram me dice qué pared tienen por el color y aparte veo la forma. ¿Sí? Bien, Betina me hace una pregunta maravillosa, si se puede confundir el violeta con el rosa. La verdad es que el señor Gram no estuvo muy ocurrente o quizás no tenía otros colorantes, porque la verdad es que el violeta a veces se confunde con el rosa, sobre todo en algunas marcas y sobre todo cuando las muestras que nosotros sembramos no son ni de materia prima, ni de producto terminado farmacéutico, ni de cosmética. Eh, Cuando nosotros sembramos, digamos, y hacemos el gram de un material biológico, muchas veces trae otras células, células epiteliales, algo de mucus, ¿sí? Glóbulos blancos y demás, y se interfiere en la visión y a veces es más difícil de ver el color. Si es un cultivo puro y es un buen reactivo, lo violeta es violeta y lo rosa es rosa. En el mercado hay un montón de marcas. Bueno, ahora con la pandemia no sé, pero digamos, suele haber un montón de marcas y a veces es difícil de ver. ¿Sí? Pero como siempre en tu laboratorio vas a usar el mismo, no vas a tener problemas de identificarlo. Bien, ¿quién me cuenta lo que ven acá? Quiero que me cuenten qué morfología y cocos, muy bien. ¿Y qué pared? ¿Ven cocos? ¿Y qué tipo de pared tiene? Gran positiva, muy bien. ¿Por qué? Porque la veo violeta, ¿sí? Fíjense que acá tengo muchas parejas de coquitos. ¿Ven? Acá, 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 acá. Estas parejitas así se llaman diplococos, gran positivas. No, ojo, ojo, Oriana, ¿eh? La negativa es rosa. Ahora vamos a ver. Y no te preocupes por equivocarte porque este es el lugar para equivocarnos, así que tranqui, ¿sí? Estos coquitos, ¿sí? Que hay muchos de a dos, se llaman diplococos, cuando veo todos de a dos. En este caso, no. Bien. Entonces, veo cocos porque son redondos, son esféricos, son gran positivos porque son violetas, y miren la diferencia con esta. ¿Sí? Acá no tenemos dudas de que estos no son cocos y no son gran positivos porque son rosas. ¿Qué veo acá? Acá son bacilos. Son bacilos porque son bastoncitos. Acuérdense que la semana pasada habíamos visto que podían ser bacilos, podían ser cocos, podían ser espirilos, podían ser espiroquetas, podían ser vibrios, que son como bacilos curvos. Hay otras formas, pero no son tan comunes. Las más comunes son cocos y bacilos. Cocos y bacilos. Fíjense que esta es una muestra biológica claramente porque tiene mucho material, ¿sí? Arrastrado, que son secreciones, y tiene aparte acá glóbulos blancos, que no hace falta que los reconozcan, yo se los cuento. Entonces esto es una muestra biológica. La anterior, fíjense qué limpita que está. Este es un cultivo puro que puede venir de una muestra que yo cultivé o puede venir, así los vemos en la industria, por ejemplo. Cuando hacemos control de calidad microbiológico, por ejemplo, de materia prima, bueno, de producto final no deberíamos ver nada, salvo que acepte algún tipo de microorganismos el producto que estamos viendo. Pero si es un inyectable no deberíamos ver nada, por ejemplo. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Buenísimo. Genial. Bárbaro. Vamos un poquito más. ¿Qué veo acá? Ay, tiene el nombre, no me di cuenta. Tenía que haber elegido esta foto. ¿Qué veo acá? Ve feo, Débora, claro, sí, es más difícil de ver, ¿sí? Parecerían cocos estos, parecería bacilo este, pero lo que nos interesa son estos pelitos que aparecen por acá, que en realidad no son pelitos, por Dios. Qué mala elección de palabra. Son apéndices proteicos que son flagelos. Porque acuérdense que las fimbrias son cortitas, chiquititas. Este tiene flagelos perítricos, tiene muchísimos flagelos alrededor de toda la bacteria, ¿bien? ¿Sí?
Voy ahora sí una para atrás. Fíjense que los flagelos son largos, acá también son perítricos, pero son menos, y las fimbrias son cortitas, cortitas, ¿sí? Los flagelos le dan movimiento y las fimbrias le dan adherencia. Y acá tengo, miren, dos bacilos que todavía no terminaron de separarse. Un bacilo, otro bacilo que están terminando la fisión binaria. ¿Bien? Bueno, van a ver a través de esta materia un montón de... Ahí está. Van a ver a lo largo de esta materia un montón de fotos, así que nos vamos a entrenar en eso. Bueno, habíamos dicho al principio de la clase que había otros elementos optativos que podía tener una bacteria, aparte de los filamentos, perdón, aparte de las fimbrias, los pilis o los flagelos, que podían estar adentro de la bacteria, y uno de los caballeros, que creo que fue Carlos, no me acuerdo, y ahí pido disculpas, dijo que te podían tener plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Bueno, los plásmidos, fíjense, son moléculas de ADN que no tienen que ver con el cromosoma. La bacteria, este es un bacilo, que tiene un cromosoma único, que está unido a la membrana plasmática, pero tiene un cromosoma único y circular, como el de todas las bacterias. Y aparte tiene un plásmido, que es una estructura extracromosómica, es información genética extracromosómica, ¿sí? Y esta información genética extracromosómica le da información a la bacteria para tener posibilidad de activar otras rutas metabólicas. Por ejemplo, en el cromosoma bacteriano vas a tener toda la información que necesita la bacteria para sobrevivir y para adaptarse a los medios en los cuales debería vivir. Pero un plásmido les puede dar, por ejemplo, la posibilidad de activar rutas metabólicas que no tiene. Por ejemplo, una bacteria que no tiene las enzimas, que no tiene la codificación en enzimas para activar la metabolización de la urea, si yo la pongo en un medio rico en urea, quizás no tiene otra fuente de carbono que usar y se muere. Pero si tiene un plasmido metabólico que le ofrece la información para sintetizar las enzimas que pueden catalizar la urea, podrá aprovechar esa fuente de carbono. Entonces, hay plásmidos que son metabólicos. Hay plásmidos que son de virulencia, las hacen más patógenas, ¿sí? Les permiten sintetizar enzimas perdón, proteínas que pueden ser más eh, patogénicas para el huésped, ¿sí? Compuestos extra. Hay plásmidos que son de resistencia, que se llaman plásmidos R, que por ejemplo permiten generar sustancias que resistan a antibióticos. Ahí está, como dijo Carlos. Hay plásmidos R que son de resistencia a antibióticos. Entonces ustedes van a ver que hay bacterias que resisten naturalmente a antibióticos porque lo tienen en el genoma, y van a ver que de repente en algún género que deberíamos poder tratarlos con determinados antibióticos no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque tienen plásmidos R, plásmidos de resistencia a antibióticos. Hay plásmidos toxigénicos que les permiten sintetizar toxinas. Y las bacterias habitualmente no tienen dos plásmidos iguales porque no tienen mucho lugar adentro, ¿vieron? Entre los ribosomas, el genoma, todos los metabolitos que necesitan, no tienen mucho lugar, entonces no suelen tener dos plásmidos iguales a menos que se estén replicando. Y acá va el tema interesante de los plásmidos. Los plásmidos pueden dar información extra muy valiosa para la bacteria y se pueden adquirir o por fisión binaria, si la célula originaria duplicó ese plásmido y los plásmidos se duplican independientemente de la duplicación del genoma bacteriano, o pueden adquirirse plásmidos porque una bacteria se lo pasa a otro por un mecanismo de transferencia de material genético que se llama conjugación. Entonces, ¿cómo una bacteria puede recibir un plásmido? Porque no está en el genoma el plásmido. Lo puede recibir porque la célula originaria que hizo fisión binaria duplicó el plásmido para que cada una de las células hijas tenga uno, o porque otra bacteria, una vecina, cualquiera de otro género, de otra especie, se lo pasó por conjugación. La conjugación es un mecanismo de transferencia de material genético que ustedes ven acá, que ya lo vamos a estudiar, pero que les cuento de una manera simplificada cómo es. Acá tengo una bacteria que tiene, y justamente
acá está, que tiene el cromosoma acá, en rosa, y un plásmido verde, y un apéndice proteico que se llama pili, que es igual que las fimbrias, y que tiene la función no de adherirlo a los epitelios de quienes, digamos, de donde están las bacterias, del tejido que invaden, sino de adherirlo a otra bacteria. Fíjense, el pili o pili sexual, ¿sí? Está compuesto por pilina y es hueco adentro y tiene una función de adherencia igual que las fimbrias, solo que en este caso es adherencia a bacterias. Entonces, esta bacteria tiene su genoma, tiene un plásmido y tiene un pili. Y esta bacteria vecina no tiene nada más que su genoma. Entonces se produce la conjugación cuando la bacteria que tiene el plásmido y el pili, por medio del pili, se conecta con la bacteria que no lo tiene, la acerca y a través del pili hace un puente y le pasa una de las dos hebras de ADN que conforma el plásmido. Estos plásmidos, como son ADN extracromosómico, autorreplicativos, o sea, se pueden replicar independiente del genoma, tienen la capacidad de completar la cadena simple. Entonces, una de las cadenas simples queda en la bacteria conjugativa y la otra cadena simple pasa y al mismo tiempo se duplica en la bacteria que no tenía la información. De esta manera, ahora tengo dos bacterias con el mismo plásmido y se separan y cada una es capaz, tiene la información para sintetizar el pili. Esta es la forma en que las bacterias se pasan información genética entre ellas, independientemente del género y de la especie que sean, ¿sí? Solamente le dan un plásmido a aquella que no lo tiene, y es por eso que aparece, por ejemplo, como decía Carlos antes, la resistencia a los antibióticos. Cuando una antibiótico terapia no se hace completa, una de las causas de la resistencia es esta transferencia de información genética. No es la única. Así que los plásmidos son más que interesantes, son ADN extracromosómico que se puede autorreplicar, que tiene información metabólica o información de resistencia o información que hace más virulenta o toxigénica, que se puede transferir a otras bacterias que no lo tienen. ¿Sí? Esa es la función de los plásmidos. Y lo último que vamos a ver hoy, es otra estructura de resistencia. Es la endospora bacteriana, que no es una estructura como las que vimos hasta ahora que estaban por dentro o por fuera de la bacteria, digamos, de la membrana plasmática. Esta es una estructura de resistencia que algunas bacterias, no todas, algunas pocas bacterias pueden transformarse en ella. ¿Qué es esto? Si una bacteria está en un medio que es adverso, por ejemplo, tiene muchas toxinas o tiene mala temperatura o tiene mal el pH o no tiene disponibilidad de agua, habitualmente las bacterias comunes, que se llaman bacterias vegetativas, se mueren. Pero hay un grupito de bacterias que son capaces de esporular y entonces en vez de morirse se transforman en endosporas. ¿Sí? Es una transformación que pueden hacer de su única célula. ¿Para qué? Para que no se muera y resista. Esta información que pueden hacer con su, digamos, de transformando su célula, tiene como función preservar el ADN. ¿Sí? El ADN de la bacteria lo quieren proteger, lo quieren preservar. Entonces, protegen el ADN haciendo como si fuese una cebolla capas, 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 capas. Entonces nos encontramos con el ADN y el citoplasma y la membrana plasmática. Y por fuera aparece una capa que se llama corteza, que es el peptidoglucano, otra capa que se llama cortical, ¿sí? Que aparece una estructura nueva, y esto es... que no puedo. Tienen que, a ver, sí, lo escribí bien. Ácido dipicolínico tiene esta capa nueva, que es la capa cortical, tiene un compuesto químico exclusivo de bacterias que se llama ácido, no, perdón, no es exclusivo de bacterias, es exclusivo de endosporas que se llama ácido dipicolínico. Y está en forma de dipicolinato de calcio, es como una sal cálcica. ¿Por qué? Porque las endosporas tienen muchísima, muchísima cantidad de calcio. ¿Sí? Entonces, en esta capa cortical aparece el dipicolinato de calcio
que las ayuda a tener mucha más resistencia. Y por fuera aparece un exosporio, que es una estructura también de protección. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Que cuando una bacteria se encuentra en condiciones adversas, habitualmente se muere. Pero hay un grupito muy chiquito que es capaz de resistir a esas condiciones adversas y transformar su única célula en una estructura de resistencia hasta que las condiciones mejoren, o para siempre. Estas estructuras son muy deshidratadas y parecen como polvitos, no como, son polvitos muy finos, ¿sí? Y son estructuras que hacen que las bacterias resistan muchísimos años. No se sabe cuánto pueden resistir porque se han encontrado en las tumbas de los faraones, por ejemplo, pero no se sabe si hay más antiguas. ¿Cómo se sabe que están vivas? Porque uno le puede ofrecer toda la estructura para que se transformen de vuelta en la bacteria y ese proceso se llama germinación, ¿sí? Y vuelven a tener metabolismo. Miren, acá tengo un bacilo que pobre lo pusimos en algún lugar donde las condiciones no eran óptimas y transformó su genoma y lo protegió, ¿sí? Armando una endospora, o sea, esporuló. Esta endospora puede quedar adentro de la bacteria o puede salir afuera de, no adentro de la bacteria, adentro de lo que era la bacteria, o puede liberarse y esta endospora bacteriana o espora bacteriana es la estructura de resistencia que puede quedarse así, no se sabe cuánto tiempo más, pero se supone que hasta donde se sabe son miles de años, porque ya les digo, se encontraron en las tumbas de los faraones. Se mandaron al espacio y cuando volvieron, divinamente chochas crecieron, ¿sí? ¿Y qué es esto de crecer? Bueno, es tomar la endospora, ponerla en un medio de cultivo que tenga la temperatura adecuada, el pH adecuado, los nutrientes comunes, que tenga el pH controlado, que tenga disponibilidad de agua, y ellas pueden hacer un proceso que no es exactamente inverso al de esporular, pero que sí nos va a dar el mismo resultado, digamos, nos va a dar una bacteria con el mismo genoma que la original, que es la germinación de la endospora. Esta endospora, si la pongo en buenas condiciones, va a empezar a germinar, va a liberar todas esas capas tipo cebolla que tenía la endospora y va a liberar el citoplasma transformando, ¿sí? Transformándose nuevamente en una célula vegetativa. ¿Qué es lo único que tiene de la célula original? Bueno, el genoma y algún ribosoma que queda atrapado ahí y nada más, ¿sí? Que es lo mínimo que necesita para poder seguir viva. Las endosporas bacterianas son estructuras deshidratadas, sin metabolismo, con mucho dipicolinato de calcio que resisten métodos físicos y químicos comunes de eliminación de gérmenes. Y cuando germinan, necesitan condiciones óptimas y necesitan también que los nutrientes. Les voy a poner un ejemplo de una bacteria que es esporuladora y que ustedes seguramente conocen. No sé si la conocen esta, a ver. Ay, puse con minúscula. A ver. Si no conocen la bacteria, quizás conocen la enfermedad. Conocen Clostridium tetani, género y especie. Género Clostridium tetani, la especie es la enfermedad que genera, perdón, la bacteria que genera la enfermedad del tétanos. Todos ustedes están vacunados y si no están vacunados, tómenlo como una señal de alerta, vayan a vacunarse, ¿sí? La enfermedad del tétanos es muy grave, es mortal y la vacuna es muy buena, la antitetánica es muy buena, así que la tendrían que tener todos al día. Bien, este Clostridium es un bacilo que vive en el ambiente como endospora. Y cuando entra por alguna lesión, cortadura, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo, encuentra las condiciones para germinar y se transforma en bacteria vegetativa y genera una especie de enfermedad que, bueno, tiene una toxina, tetanospasmina. Esto ya lo vamos a estudiar, no se asusten con todo esto. Pero bueno, que genera una parálisis cardiorrespiratoria.
entre otras cosas. Entonces, ¿hay bacterias que pueden resistir a condiciones adversas? Sí, son las que pueden esporular. Y para los que estudiaron botánica no tiene nada que ver con las esporas de los hongos, no se las confundan, ¿sí? Algunas bacterias, poquitas, pueden esporular y pueden sobrevivir a estas condiciones adversas que tiene el medio. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Buenísimo. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Espera un poquito. Bueno, vamos bien entonces. Vamos a dejar esta presentación. Voy a ver si puedo prender la cámara, que no es lo que me sale más fácil. Ahí está, a ver. Voy a detener la grabación. Ese cuadro que está en esa presentación, si lo pudiste completar o parte, mándamelo y yo te ayudo lo de la producción de energía. Sí, las bacterias, ya vamos a ver con la clase que viene, cuando veamos metabolismo, que las bacterias, hay bacterias autótrofas y hay bacterias heterótrofas. Así que la producción de energía digamos, es de todas las que existen. Así como nosotros solo somos heterótrofos y las plantas solo son autótrofas, las bacterias, algunas son autótrofas y otras son heterótrofas. ¿Sí? Todas las bacterias tienen producción de energía, ¿sí? Como todos los seres vivos. Bien, igual si querés mandarme el cuadro para ver, no hay ningún problema, mándamelo por mail y yo te lo miro. ¿Dale? Esperen que Liana está escribiendo. Perfecto. No, me lo mandás a través del Canvas. ¿Sí? Mándamelo y yo lo miro, no hay ningún problema. Bueno, hasta acá llegamos. Ay, qué bueno que les resultó entendible y llevadero. Algunas bacterias son parásitas energéticas. No, todas las bacterias tienen metabolismo, todas. No hay bacterias que no tengan producción de energía propia, ¿sí? Todas tienen metabolismo. Y la semana que viene vamos a hablar de metabolismo, ¿sí? Ahí sí necesito que se despierten muy temprano todos, porque igual ya lo vieron, algunos lo vieron en química biológica, pero bueno, nosotros vamos a ver solamente la parte biológica, no química. A ver, Cecilia tiene una pregunta sobre el glucocal. Sí, decime. La pregunta del glucocálix. Vamos a esperar. Sí, a ver, algunas bacterias, depende la codificación genética que tengan, tienen proteínas además en la capa mucosa y algunas en la cápsula, hay raras excepciones, pero habitualmente son polisacáridos, ¿sí? Son polisacáridos, son diferentes tipos de azúcares que forman la capa mucosa y, como es, en general las cápsulas, ¿sí? El glucocálix y la capa mucosa. Hay una sola excepción que no tiene hidratos de carbono, que es una bacteria que ustedes conocen quizás, o bueno, son todos muy jóvenes seguramente, pero escucharon hablar quizás de una enfermedad que se llama anthrax, que no es el carbúnculo del ganado, ¿sí? El Bacillus anthracis es capaz de esporular, sus esporas se usaban en una época, el polvito, mira, Juan quizás tiene 21, por eso se acuerda. Se hablaba de que se enviaban sobres con un polvito blanco, y esas eran endosporas de Bacillus anthracis, y esa es la única bacteria patógena que tiene cápsula de proteínas. Pero eso es hilar muy fino, yo se los cuento de chusmerío, ¿sí? Con hidratos de carbono estamos bárbaros. Ahí está, mira, Betina también se acuerda. Y Débora también. Bueno, quiere decir que todos tenemos como 25, es así, quizás. Pero bueno, sí, pasó esto y sí es real que es un arma biológica, pero también es un arma biológica que no se usa, no se está usando. Pero bueno, ahí está, Betina, no hace falta contar,
no te preocupes, ¿sí? Ustedes a mí me ven, así que se dan cuenta que no tengo 25, pero ustedes pueden mantener el anonimato. Bien, para ordenarnos, antes de despedirnos, no sé cómo va a ser la clase que viene, a mí me gustaría que sea sincrónica, que nos encontremos, porque metabolismo no solo es bonito, sino que da para muchas preguntas. Esto no depende de mí, depende de la universidad, y les cuento, la semana pasada tuve una reunión de la universidad en el mismo horario, y a veces pasa esto tiene que ver con los cargos de gestión. Yo habitualmente estoy en este espacio y no estoy en las reuniones, pero bueno, no, seguramente nos vamos a encontrar acá. Bien. Cuando cerremos esto, aparte de que va a aparecer la grabación un ratito, les voy a mandar un aviso con lo que tienen que leer, lo que deberían leer para cerrar esta primera unidad del programa. Está el cronograma en el campus, está el programa en el campus y tienen libros. Usen los libros, ¿sí? No les va a alcanzar solo con estos espacios que son muy cortos y no les va a alcanzar con los Power. ¿Por qué? Porque esta no es la única microbiología que van a necesitar para trabajar profesionalmente. Van a tener muchas otras microbiologías y los libros les van a venir bien, ¿sí? Yo les voy a ir indicando, a mi entender y a mi gusto, qué libros les recomiendo, pero bueno, quizás no es el que más les gusta a ustedes, hay otros, y si no pueden usar cualquier libro de microbiología que esté actualizado, ¿sí? Lo que sí les voy a recomendar es que no se compren el libro de microbiología porque no hay un libro que abarque todo el temario, ¿bien? A mí, bueno, yo les voy recomendando clase por clase, pero de los que subí, el que más me gusta, que es el que les voy a recomendar esta clase, que es el Brock, Biología de los Microorganismos, y me gusta porque tiene una lectura muy fácil y tiene unos dibujos divinos, ¿sí? De hecho, van a ver que en las presentaciones yo uso mucho los gráficos del Brock porque me parece que son muy fáciles y muy claros. Ahí, dos de sus compañeras tienen el Brock, para mí es el mejor, pero no les va a alcanzar para todo, para todo el programa, porque es solamente la parte biológica. Tiene muy poquito de lo demás, que lo tiene bien, pero quizás les es escaso, ¿sí? Ah, mira, el Murray es un poquito más difícil, pero es divino también. Yo les subí los libros que a mí más me gustan, ¿sí? Pero siéntanse libres de usar cualquier libro de microbiología que sea actual. Así que bueno. Bueno, gente, que tengan buen fin de semana, descansen, disfruten, aprovechen a tomar un poquito de aire, que la vida de estudiante no es fácil, y nos estamos comunicando en la semana, ¿sí? Cualquier duda me escriben, saben que no hay ningún problema. La semana que viene vamos a ver metabolismo. Así que bien despiertos todos. ¿Vale? Buen fin de para todos. Cuídense.